Primera de Crónicas, capítulo 13, verso 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom Geteo. Verso 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a leer la última parte que dice: y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu unción, gracias por el buen Espíritu de Dios, quien habita en medio de la alabanza del pueblo de Israel. Gracias porque tú estás aquí, y donde tú estás hay libertad. Pedimos en esta hora, Rey, que tú envíes desde el cielo y nos des espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento. Alumbra en esta hora, Señor, los ojos de nuestro entendimiento. Danos, Señor, en esta hora para poder entender tu palabra. Permite que la podamos llevar desde este sitio a nuestros hogares para ponerla por obra. Nosotros, Señor, declaramos que el reino de los cielos se establece en este sitio. Y mientras que se establece, decimos, Señor, que todo poder del diablo se debilita, se rompe, se cae en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos ahora, abiertos los ojos de los ciegos, suelta la lengua del tartamudo. Declaramos, Señor, libertad a los cautivos, salvación a los perdidos. Y decimos, Señor, que donde está tu espíritu hay libertad. Y aquí tú estás, por tanto hay libertad en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Una pregunta que se hizo David. Una pregunta que todavía pudiéramos hacerla o hacérnoslas nosotros durante este tiempo. Y es que esa pregunta que se había hecho David no era cualquier pregunta. Era una pregunta de eternidad. ¿Cómo hemos de traer a nuestra casa el arca de Dios? Para poder nosotros entender la profundidad, para poder nosotros entender el sentido completo de esta pregunta, basta solamente con revisar la historia. Había el Señor levantado a un poderoso profeta llamado Samuel. Este vino a hacer el trabajo que la familia de Elí, por deshonra, no quiso hacer. Dice la Biblia que Elí tenía 2 hijos, uno llamado Omni y otro Fines. Y estos deshonraban al Señor. ¿Y de qué manera? Los hijos de él estaban tomando de lo mejor de las ofrendas, hurtaban, robaban en el templo. A las mujeres que velaban en las puertas del templo las seducían y dormían con ellas. Imagínense este pecado tan terrible. Y lo terrible de esto era que su padre, Elí, no hizo su mejor esfuerzo, Elí, para que estos hijos dejaran de pecar contra el Señor. Así que Dios levantó a Samuel, un poderoso profeta. Y como Dios lo llamó, fue una cosa bien hermosa. Él dormía una noche y Dios
le mencionó su nombre durante 3 oportunidades. Samuel, Samuel. A lo último dijo: he aquí que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Y dio una palabra profética en el cual dice la Escritura que Dios había de juzgar la casa de Elí y que él habría de sufrir las consecuencias de su desobediencia. Los hijos habrían de morir, y esto ocurrió años después. Dice la Escritura que en una batalla de Israel con los enemigos de Dios, que eran los filisteos, tomaron el arca del Señor. Y es que recordemos de qué estamos nosotros hablando. El arca del testimonio había sido construido por Moisés según el modelo de Dios. Sí, porque nosotros tenemos una idea de cuál debe ser nuestro modelo según Dios, ¿no? Pero el modelo de Dios es perfecto. El caminar del Señor es exacto. Nosotros tenemos nuestras propias ideas acerca de cómo servir al Señor, de cómo agradar al Señor, de cómo se deben hacer las cosas según nosotros, nuestro parecer. Sin embargo, Dios le dijo a Moisés: hazlo según el modelo. Y yo supongo que Moisés tuvo una revelación de cómo era eso. Y el primer instrumento, la primera cosa, el primer símbolo que se hizo del tabernáculo, que era el lugar donde moraba el Señor, fue el arca del testimonio. El arca del testimonio era un cajón con medidas de 2,5 de alto por 2,5 de ancho y 1,5 de alto. La Escritura dice el ancho y el largo eran igual, 1,5. Fíjese lo que dice Éxodo 25:10. Harás un arca de madera de acacia cuya longitud de 2,5 codos, su anchura de 1,5 codos y su altura de 1,5 codos. Es decir, era la longitud, el largo era de 2,5 codos y la anchura y la altura era de 1,5 codos. Este cajón era hecho con una madera llamada acacia, cubierta con oro por dentro y por fuera. Tenía unos anillos en los extremos, en una esquina, en la otra esquina, en las 4 esquinas, y unas varas que las atravesaban. Arriba de ese cajón había una tapa de oro puro, macizo, y arriba de esa tapa unos querubines que sus alas se tocaban y sus caras miraban la tapa de ese cajón. Ese cajón era llamado el propiciatorio. Dice la Escritura que una vez al año el sumo sacerdote venía y rociaba sangre sobre ese lugar, y el pecado del pueblo entonces era redimido, era perdonado. Una vez al año el sacerdote se tenía que limpiar de toda inmundicia, tenía que entrar a ese lugar con un incensario, y esa nube que levantaba el incensario era un tipo de la gloria de Dios, de la chequina del Señor, de la nube del Señor que protegía al sacerdote para no caer muerto. Así que el sacerdote sabía que tenía que entrar a ese lugar con ese incensario, con ese incienso aromático. Y ese incensario era la antesala del sacrificio. Dice la Escritura que la chequiná, la presencia del Señor, descendía allí. Dicen los exégetas bíblicos que algunos en este tiempo, hay una escuela que piensa que es de esa manera, los querubines que formaban parte de la tapa sostenían el arca para que no llegase a tierra, pero una de sus alas de un lado del querub y del otro lado del otro querubín formaban como un respaldar, y en la otra cubría sus piernas.
como lo dice en el libro de Ezequiel. Hay una inscripción en una empuñadura, se dice de la espada legítima de Salomón, donde aparece una réplica del altar del arca del testimonio. Y lo que se da a entender es que el arca del testimonio era el trono del Señor. Justamente era en ese lugar donde Dios hablaba al pueblo, le hablaba al sacerdote, le hablaba a Moisés. Era allí donde la columna de humo se levantaba de día para hacer la cubierta a todo el pueblo de Dios. Pero era también la columna de fuego que se levantaba para hacer la luz del pueblo de noche. Era nada más y nada menos que la presencia misma del Señor en medio del pueblo. Era tal la gloria sobre ese sitio que el arca del testimonio siempre iba en las batallas al frente de todos los ejércitos del Señor. Fue el arca la que estaba al frente cuando el pueblo de Israel dio vueltas alrededor de Jericó y cayeron los muros. Fue el arca del testimonio la que estuvo al frente de los ejércitos cuando Dios ganó todas sus batallas en manos de Josué y en manos también de Moisés. Esta gloria del Señor se fue apartando toda vez que el pueblo comenzó a apartar su corazón de Dios y comenzaron a inclinar su corazón a los dioses paganos, a los dioses que no eran Dios. Y dice la Escritura que llegó un tiempo donde Israel se había apartado del Señor y los hijos de Israel se apartaron en pos de Dios. Fue en este tiempo en el que Elí, en desobediencia a Dios, permitió que sus hijos profanaran no solamente el templo, sino la presencia de Dios. Y dice la Biblia que se tomó el arca. Los filisteos, enemigos del Señor, tomaron el arca y se la llevaron entonces para la tierra de los filisteos. Y la Escritura dice que cuando fue llevada el arca allá, vino sobre los enemigos del Señor tumores, vinieron ratas, una plaga que comenzó a devastar la nación. Estas ratas o ratones comenzaron a comerse cada una de las cosechas, el pan de los filisteos. Y a los filisteos comenzaron a salirles unas protuberancias. Se dice que eran hemorroides, tumores en sus partes íntimas. Eso era una cosa bien seria, ya que ellos daban culto a la fertilidad, a los órganos genitales, a los órganos reproductivos. Las tierras paganas daban culto a eso. De hecho, el obelisco, como lo tenemos nosotros aquí en todas partes del mundo, es el símbolo del falo, del miembro del hombre. Y eso viene de una cultura pagana. Y eso viene de Nimrod, de Babilonia. De cualquier manera, ellos validaban la enfermedad en sus miembros como un juicio divino. Así que ellos, al cabo de 7 meses, después de pasar el arca de una ciudad a otra filistea, decidieron entregar el arca al pueblo de Dios. 7 meses después, dice la palabra, que hicieron sacrificios, hicieron figuras de los ratones, hicieron figuras de los tumores y pusieron el arca del Señor en un carro nuevo. Diga conmigo, un carro nuevo. Y al poner ese carro nuevo en ese lugar, dice la palabra, pusieron unas vacas que tiraran de ese carro. Porque ellos tenían dudas, como muchas veces uno tiene dudas. Mire, a veces uno le ocurre una situación y a veces uno se vuelve hasta supersticioso. Hay cristianos supersticiosos, ¿sabía eso? Dicen, no, yo no creo, pero de que vuelan, vuelan. Cristianos supersticiosos. Y los mundanos como que nos inyectan
mucha de esa malicia. Y estos creían que bueno, seguramente es casualidad que las cosas me estén saliendo mal. Seguramente pues estoy enfermo y es casualidad. Que no me he cuidado bien. Pero no es porque Dios tiene un propósito para mi vida. No es porque Dios dice, hey, quiero que prestes atención, no estás prosperando y quiero que tú prestes atención. No, es casualidad. La situación está mala. Esto le está pasando a todo el mundo. Entonces ellos tenían esas dudas. No, bueno, las caraotas, las cosas, se nos salieron las tripas. ¿Ve? Y esto es casualidad. Esto está dando dengue hemorrágico para todo el mundo. Y entonces dijeron, es casualidad. Pues vamos a poner 2 vacas. Y vamos a agarrar los 2 vacas recién paridas. Y vamos a quitarle los becerritos. Y vamos a amarrarlos aquí. Vamos a fuetearla y vamos a dejar que vayan por el camino. Las vacas se van a devolver porque tienen sus becerritos, ¿verdad que sí? Y entonces dijeron, bueno, pero fíjese, si las vacas siguen su camino recto, entenderemos entonces que el juicio de Dios ha venido según justicia. Y los filisteos, los príncipes, tomaron las vacas y seguro que las azotaron. Y comenzaron las vacas, empezaron a mugir. Seguramente porque el creador, el que las hizo, le dijo, no se devuelvan, denle derecho, para que estos impíos puedan descubrir que es mi mano. Y las vacas iban derecho y no se desviaban y veían sus becerritos y ellas seguían avanzando. Y estaban los filisteos, wow, como que es la mano de Dios. Y se le pegaron atrás hasta que llegaron a los límites de una ciudad hebrea y dijeron, es Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros para reaccionar en nuestra vida cristiana? Nuestros hijos, nuestras familias, nuestras finanzas están demandando en este tiempo algo extra. ¿Qué extra estamos haciendo durante este tiempo? ¿Nos estamos quizás conformando con los 5 minutos en la mañana orando? ¿O estamos diciendo, Señor, no me paro de aquí si tú no me bendices? ¿Qué estamos esperando? Como los filisteos, hasta el último momento, a ver si es verdad que Dios nos está llamando, nos está invitando, nos está presionando para que nosotros busquemos su rostro. Los filisteos llegaron allí y dijeron, es mano del Señor. Pues se contentó el pueblo que había recibido el arca, lo de Ben-Semes. Esa fue la ciudad donde llegaron. Y fíjense que recibieron con alegría el arca. ¿Y saben lo que hizo ese pueblo? Había quedado el carro en un lugar plano, en un lugar llano. Y vinieron los de esa localidad y abrieron el arca del pacto para mirar lo que estaba dentro. ¿Y usted sabe qué ocurrió? Murieron 50,070 personas solamente por mirar adentro. 50,070 gentes murieron. Y ellos quedaron asombrados, quedaron consternados, tristes, una gran mortandad, porque se atrevieron no solamente a tocar, sino a mirar lo que estaba dentro del arca. Ellos tomaron esa arca y la llevaron a la casa de Abinadab en Kiarit Jearim, dice la palabra del Señor. Y allí había quedado por cerca de 80 o 100 años. Durante el tiempo de Saúl, dice la Biblia, Saúl salía a sus batallas, se había olvidado del arca del pacto. El arca del pacto estaba ya en la casa de Abinadab y allí estaba en custodia de ellos. Había sido ungido, había sido consagrado, había sido santificado para que guardara el arca. No se dice que fueran sacerdotes ni levitas,
sencillamente se le había dado para que la custodiara. La palabra dice que ya entonces había muerto Saúl y David había sido nombrado como rey sobre todo Israel. Antes era rey sobre Judá, pero ahora había sido llamado David para ser rey sobre toda Israel. Diga, toda Israel. Y él entonces dijo: voy a establecer en esta ciudad, Jerusalén, que significa ciudad de paz. Voy a establecer en este sitio el centro de adoración, el centro de búsqueda de oración de todo Israel. Y le pareció bien a todo el pueblo que eso hiciera David. Y no solamente estableció él allí su casa, sino que él quiso que el arca del pacto estuviese en su casa. Así que él dice: vamos a tomar el arca que quedó en la casa de Abinadab y vamos a traerla de allá y vamos a ponerla en mi hogar, en mi casa, en la ciudad donde yo estoy. Y encontramos aquí que esto fue un intento fallido de David de llevar el arca del pacto, el arca del testimonio, a Jerusalén. Dice la palabra que Abinadab designó a sus dos hijos. Uno se llamaba Usa y el otro Agío. Y ellos guiaban el carro donde había sido montada el arca del testimonio, y seguramente uno iba adelante y el otro detrás, y estaban guiando quizás con animales de carga este carro. Hubo un momento donde, dice la palabra, llegaron a la era de Kidón. En 2 de Samuel capítulo 6 verso 6 dice que llegaron a la era de Nacón. Las dos pareciera que fueran dos sitios distintos, es el mismo. Le llamaban de esa manera y le llamaban de otra. Era de Kidón y la era de Nacón. Estoy hablando de 2 de Samuel 6:6. Estaban llegando a un lugar de trillo. Estaban llegando a un lugar de quebrantamiento. Estaban llegando a un lugar donde se separa la paja del trigo. Estábamos llegando en un lugar de la decisión. ¿Sabe? Si nosotros estamos haciendo las cosas de manera correcta o de la manera incorrecta, ¿sabe cuándo lo vamos a saber? Cuando llegue el tiempo de la prueba. Dígalo, tiempo de la prueba. Va a venir un tiempo donde Dios le va a pedir. Va a venir un tiempo donde Dios le va a exigir. Va a venir un tiempo donde va a ser confrontado. Es el tiempo, es el lugar. Era la era de Kidón, la era de Nacón, donde ha de ser separado el trigo, lo que vale de lo que no vale. Eso duele. ¿A quién le gusta que lo estrujen? Ay, si a mí me gusta. Señor, estrújame, qué prueba tan rica. ¿Quién hace eso? Señor, no, yo soy de hierro, envíame más pruebas. Yo a nadie he escuchado así. Ahí se hacía, era una piedra que molía, que separaba la paja, el trigo de la paja. Eso duele. Pero va a llegar un momento en el que Dios va a probar cómo estamos haciendo las cosas. Amén. Y llegaron allí. Y dice que cuando llegaron a un cierto lugar, el carro tambaleó. Y Usa, dice, uno de los hijos de Abinadab, quiso detener el arca que se iba a caer. Dice la Biblia que el Señor lo hirió porque había extendido la mano. Y uno dirá: oye, pero ¿por qué me pasa eso a mí? Si yo soy cristiano, si doy mis diezmos, si doy mis ofrendas, si no le hago mal a nadie, ni bailo pegado. Y David vio cuando entonces el Señor
hirió a Usa. Algún comentarista dice que cayó una centella, no sé si cayó un rayo o una centella o la misma arca generó un poder sobrenatural. Lo cierto es que Usa cayó en ese mismo momento, muerto, sin derecho a réplica, como dicen por allí. Digo, Señor, yo opino, nada, suácata, cayó muerto. Y dice la palabra que David temió. Primera de Crónicas 13, verso 12. Jehová había quebrantado a Usa y David temió. David temió aquel día y se preguntó: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Esa es la pregunta. ¿Cómo hemos de traer a mi casa el arca de Dios? La palabra del Señor en 2 de Samuel, que es el mismo pasaje, dice que el verso 7 de 2 de Samuel 6:7, el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí mismo por aquella, ¿por qué? Por aquella temeridad. ¿Qué significa temeridad? Temeridad significa imprudencia. Una imprudencia que se expone la persona, que toma riesgos innecesarios. No solamente la persona toma riesgo innecesario, sino que arriesga a las otras personas. Cuando un creyente camina de manera temeraria, de manera imprudente en su vida cristiana, uno dice: no, hermano, esa es mi vida. Dios, yo sé que estoy consciente de esto, pero es mi vida. Déjame decirte que no. Josué pudo decir: yo y mi casa serviremos al Señor, porque él sabía que estaba en una posición de autoridad. Cuando tú comienzas a vivir de manera imprudente, no solamente te expones tú, sino que también expones a tu familia, expones tus finanzas, expones tu salud, expones a tu esposa, a tus hijos, expones todo por lo que has trabajado durante años. ¿Qué significa ser temerario? Esto lo encontré y me pareció bueno para que tengan una idea de lo que significa ser temerario. El que acelera fuera del límite establecido por la ley hasta donde da la chancleta, eso es una persona temeraria. ¿Por qué? Se puede atravesar un perro, una abuela, lo que sea. Es temerario el que se enfrenta a un animal, por ejemplo, que le salgan 7, 8 Rottweiler y dice: yo me los como a todos ellos. Eso es una temeridad. Y no considera lo que le pueda dañar, pensando que nada le puede pasar. Una persona es temeraria cuando no toma ningún tipo de seguridad o medida de seguridad cuando está en lugares altos. Y eso puede ser espiritual o puede ser también físico. El que se lanza al vacío sin saber lo que le espera abajo, eso es una persona temeraria. Hay personas que dicen: pues el Señor enviará a sus ángeles cerca de mí y ellos me guardan en todos mis caminos, y ¡suá! Eso es ser temerario. Ser temerario el que usa drogas y dice: eso lo controlo yo. Ser temerario cuando uno juega con los pecados sexuales y cree que uno los puede dominar. Eso es una temeridad. Es temerario aquel que comienza a coquetear con el pecado, con la mujer de su prójimo, a hacer negocios chimbaletos, como decimos nosotros, y que le dice: no, pues por esta oportunidad, porque como la cosa está mala, en esta oportunidad después arreglamos las cosas. Eso es ser temerario. Ser temerario significa jugar con el pecado sin considerar las consecuencias de lo que está ocurriendo en la vida.
La palabra del Señor nos enseña que Usa, que no era sacerdote, o por lo menos no hay registro de eso. Y si lo fuera, tenía que santificarse primero. Ni era levita. Vio que se iba a caer el carro y metió las manos. La palabra Usa significa fuerza. Y la pregunta que nos debiéramos hacer nosotros en esta mañana es: ¿tú estás siguiendo al Señor? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Estás viviendo en el Señor en el poder de tu fuerza o en el poder del Espíritu Santo? Dice la palabra del Señor, Zacarías 4:6. No es con espada, no es con ejército, mas es con ¿qué? Más con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Descubrimos 3 lecciones aquí. En primer lugar, debemos descubrir en este pasaje si hemos de traer el arca de Dios a nuestra casa. Y el arca de Dios representa la vida de Jesús, Jesucristo mismo. Si hemos de traer a nuestra vida la gloria de Dios, la Shekinah del Señor, debemos recordar 3 lecciones que debemos aprender de este pasaje. En primer lugar, debemos poner a Dios en primer lugar en nuestra vida. Diga conmigo, debemos poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. David dijo: ahora se ha cumplido la palabra que Dios me dio. Soy rey sobre todo Israel. Así que no hizo David como a veces nosotros hacemos. Cuando las cosas están bien, muchas veces nos alejamos del Señor y nos dedicamos a la bendición que Dios nos ha dado y nos olvidamos de aquel que nos dio la bendición. Pasa cuando nos da un buen trabajo. No puedo porque hoy domingo tengo que hacer esto y tengo que hacer otro. Y dejamos de congregarnos y dejamos de compartir la fe. Sucede también que cuando las cosas están mal, decimos: pues no, las cosas están mal, no tengo ánimo de ir, y dejamos de venir a la iglesia. Pero el Señor nos recuerda en Hebreos capítulo 10 que no debemos dejarnos de congregar como algunos tienen por costumbre, que debemos hacerlo con más preeminencia, considerando que estos son los tiempos del fin. Dígale que está a su lado: estos son tiempos del fin. Amén. David sabía que fuera que las cosas estuvieran mal o estuvieran bien, de cualquier manera Dios tenía que estar en el centro de su vida. Amén. Diga: el centro de mi vida es Dios. Es Dios, dígalo. El centro de mi vida es Dios. Así que él no quiso oír de las bendiciones. Él dijo: yo quiero que la bendición y la presencia de Dios venga a mi casa. ¿Cuánto lo quieren? Amén. Así que él dijo: yo necesito traer el arca. Así que esa es la primera lección. Pero debemos aprender también la segunda cosa, que debemos buscar la voluntad de Dios en todo tiempo. Aún en las cosas pequeñas, honre al Señor en cada cosa que usted haga. Honre al Señor con cada cosa que Él le dé y dele gracias. Si tiene un par de zapatos, dele gracias. Si tiene 20 pares, dele gracias y done algunos. Amén. Si tiene platica, comparta con el que no tiene. Pero busque la voluntad de Dios en todo lo que haga. Dice la palabra en Primera de Crónicas 13, verso 1, que David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Él consultó con los capitanes, con los expertos. Se le acercó
como nos ocurre a nosotros que le pedimos consejo a la abuela, a la tía, a nuestra mejor amiga, porque las mujeres sí piden consejo a sus mejores amigas. Nosotros no le pedimos casi consejo a los varones, pero las mujeres siempre piden consejo. Le pedimos consejo a nuestra vecina o nuestro vecino. Le pedimos consejos a los expertos. Aquella que tuvo 20 hijos o aquella que tuvo 5 hijos, los expertos. David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes, con los que sabían cómo hacer las cosas. Pero ¿sabe qué? No pidió el consejo de Dios. ¿Qué estás tú haciendo en este tiempo? ¿Qué proyecto tienes en tu vida? ¿Qué planes tienes acerca del futuro? ¿Qué estás desarrollando en este tiempo? Pregunto, ¿estás pidiendo el consejo de Dios? Algunos se están permitiendo algunas cosas y a lo mejor algunos están pensando en noviecitas o en noviecitos mundanos. Déjeme decirle que eso no hay que pedir consejo. Sencillamente no siga por esa vía. La Biblia dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. ¿Qué concordia tiene la luz con las tinieblas? Y el templo de Dios con Belial. Somos luz de las naciones, sal de la tierra. No hay que pedir consejo de eso. Pero tenemos que siempre recurrir al consejo de Dios. Entendemos también que para buscar la voluntad de Dios no debemos confiar en nosotros mismos. No debemos confiar en lo que sentimos. Tenemos que confiar en la bendita palabra del Señor. Estamos edificando sobre la roca. Y si queremos que nuestra casa se mantenga, nuestros pies tienen que estar aquí en su palabra. ¿Sabe por qué? Porque dijo el Señor: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. David era sincero, estaba brincando y saltando, gozoso de lo que estaba haciendo, trayendo el arca. Y sin embargo, ¡suá!, murió Usa. Dios, ¿qué hice? Como nos preguntamos todos nosotros: Señor, nos damos un machucón. Dios mío, ¿qué hice? Las cosas no funcionan. Señor, ¿qué hice? Pero David, cuando vio que cayó muerto, Usa, dice la palabra, que él temió y él preguntó: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Algunos dicen: pastor, cuando estoy buscando al Señor, veo que las pruebas vienen sobre mi vida. Y es verdad. Es verdad. Pero déjenme decirle una cosa: si ha empezado a buscar a Dios y las pruebas se han multiplicado, dele gloria a Dios, porque está en buen camino. Está en buen camino. ¿Sabe por qué? Porque cuando el arca del pacto iba adelante, ¿sabe lo que le esperaba solamente a los hijos de Israel? Batallas. Pero después que conquistaron a todos sus enemigos, ¿sabe qué obtuvieron? La tierra de Canaán. La tierra que fluye leche y miel. Así que tenga paciencia. Dígale que está a su lado: ten paciencia. No te impacientes. No seas imprudente. Eso no le gustó mucho al que se lo dijo. ¿Cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Pastor, ¿cómo he de seguir buscando si viene la prueba? Dios quiere mostrarte algo. Dios quiere abrirte tus ojos. Dios quiere tratar con tu vida. Dios quiere que dejes de ser un niño o una niña. Que comiences a ver al Señor. Que comiences a ver su rostro. Que comiences a ver la gloria del Señor. Y que dejes de ver al pastor. Y que dejes de ver al líder.
Que cuando no te salude el pastor o los líderes o un amigo dentro de la iglesia, no importa, porque tú no estás aquí para verme a mí. La palabra del Señor dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de mi fe, y la fe tuya también. Amén. No nos debemos confiar por lo que estamos sintiendo. Confiemos en lo que dice el Señor. David decía: todo va a salir bien, esto va a estar poderoso. Hasta que cayó un rayo y lo mató a Uzas. Se puso la cosa mala. Y como muchos dijo: ¿cómo ha de venir el arca? ¿Cómo he de seguir buscando si cada vez que busco me viene pura piña? ¿Y sabe qué ocurrió? Se amargó David y dijo que no trajo el arca a la casa en la ciudad de David. Como algunos se enojan con Dios. Dice: Señor, ¿por qué yo? Tan bueno que soy yo. No le hago mal a nadie. Pago mis diezmos. Voy a la iglesia. Lo único que nos falta es no. Y sin embargo Dios lo dejó tranquilo. ¿Y sabe qué ocurrió? Dice la Biblia que entonces se llevaron el arca del testimonio a la casa de Obed-Edom. Ese era un levita. Y la casa estuvo con la familia de Obed-Edom durante 3 meses. 3 meses. 3 es el número de Dios. 3 define lo que es consustancialmente sólido. Dios quiere que dejemos nosotros de movernos en nuestro sentir, que dejemos de ser almáticos, anímicos. 3 define lo que es ancho, alto y profundo. 3 es el número del cubo. A la 3. 3 es el número de Dios. Dios es 3 veces santo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros dejemos de movernos por nuestras emociones, y que cuando las cosas no quieran funcionar dentro de nosotros, podamos decir como el salmista David: alma mía, bendice a tu Dios. Te sometes. Que cuando la carne está ganando circunstancias y oportunidades en nuestra vida, le metemos ayuno. Lo quebrantamos. Que cuando las cosas no quieren funcionar, pues entonces usted decide: si esos 5 minutos que yo dedico a la oración no levantan ni siquiera un machorro, pues yo comienzo ahora a desatar la fe en mi vida, declarando la palabra, declarando la fe de Dios, y comenzando a orar y diciendo como hizo Elías: Señor, manda lluvia, Señor, manda lluvia, Señor, manda lluvia, hasta que la lluvia caiga. Hasta que la lluvia caiga. Hay que pelear la bendición. Hay que pelear la bendición. No nos podemos conformar. 3 meses estuvo allí en la casa de Obed-Edom. 3 meses. Y dice la palabra que bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Bendijo su casa, bendijo su esposa, bendijo sus hijos, bendijo el perro, bendijo al gato, bendijo todo lo que había en su casa. Pero dijo también que bendijo todo lo que tenía. Si tenía plantaciones, caía agua sobre esas tierras, y a lo mejor en el resto no. Si tenía entonces animales, bestias de carga, entonces no abortaban. De pronto los toros se volvieron locos y preñaron a todas las vacas, y comenzaron a salir, ¿verdad?, terneritos y corderitos por doquier. Y todo Israel se dio cuenta que desde que llegó el arca del testimonio, desde que la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-Edom, Dios lo bendijo a él y todo lo que tenía. Todo es todo. Todo es todo.
Antes Obed-edom se resfriaba porque se puso el cielo oscuro. La gente empezó a decir, amor. Pero ahora, desde que estaba la presencia de Dios, ya no se tuvo que ponerse Evión ni beber vitaminas ni nada. Ya estaba Obed-edom sano. Le había entrado una fuerza, le había entrado una bendición y no sabía qué pasaba. Y era la presencia de Dios que estaba sobre él. ¿Sabe por qué? Porque la bendición de Dios no es solamente en lo material, es también en lo físico, en el cuerpo. El Señor lo dice de esta manera: y si el espíritu de aquel que levantó a Cristo Jesús mora en vosotros, el espíritu que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará vuestros cuerpos mortales. Es el cuerpo que recibe vida de parte de Dios. Y no solamente fue bendecido Obed-edom y todo lo que tenía, sino que también vino sobre el hogar de Obed-edom paz, reposo, tranquilidad. Ya entonces Dios había cubierto todo, ya había bendecido todo. Cuando llegó a los oídos de David que Dios había bendecido a Obed-edom en todo lo que tenía, dijo entonces: no, yo no pelo este boche. ¿Cómo pelo yo este boche? ¿Cómo yo me pierdo esta? Y mandó a traer el arca a la ciudad. Pero ¿sabe? Él descubrió que lo había hecho mal. Primera de Crónicas capítulo 15, verso 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevado sino ¿por quién? Por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca y le sirvan perpetuamente. La vida cristiana no se puede vivir aparte de la palabra de Dios. El arca no podía ser montada sobre un carro, ni siquiera nuevo. El arca tenía que ser llevada por los levitas. Él lo entendió. Verso 12. Y les dijo: vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haber hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó. ¿Por qué? Por cuanto no le buscamos según sus ordenanzas. Verso 15. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios, puesta ¿dónde? Sobre sus hombros, no sobre un carro, sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Dios. Amén. Y este es el último principio: cumplamos la voluntad de Dios a su manera. Vivamos conforme a su palabra. No seamos atrevidos. No usemos nuestra fuerza. Temamos que nuestro Dios es soberano, fuerte, celoso, santo, temible en sus hechos y en sus palabras. Y debemos cuidarnos de ser presuntuosos, apresurados, atrevidos, de ser imprudentes.